Muy buenas tardes a todos, todas las personas que nos siguen en este curso corto de calidad del agua. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí aquellos miércoles que la Sociedad Geográfica de Lima, junto con la Academia Nacional de Ciencias, con la Pontificia Universidad Católica del Perú, con la Universidad Ricardo Palma, con CEDAPAL, con Global Water Partnership South America, y queremos no solamente decirles qué instituciones nos acompañan, pero también agradecer de manera especial a nuestro conferencista, el doctor Ernesto González Rivas, punto focal nacional del programa de agua de la Red Interamericana de Academias de Ciencias de Venezuela. También doctor en biología y especializado en edafología y en limnología, miembro de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, profesor de la Universidad Central de Venezuela y director del Instituto de Biología Experimental. Muchísimas gracias, doctor Ernesto González, por estar nuevamente con nosotros y aportarnos todos sus conocimientos, compartirlos con nosotros esta tarde. Buenas tardes a todos. Aclaro, no, yo no soy miembro de número. Y ya dejé de ser director, pero ahí sigo en contacto con los académicos. Y sí, a través como miembro de la academia por el Conjunto Nacional Focal. Vamos para allá, vamos para allá. Entonces voy a compartir la pantalla, ¿no? De acuerdo. ¿Verdad? Sí. Bien. Yo, si le puedes poner el control L, por favor, para que se vea completa. Y yo voy a detener mi video para no ocupar ancho de banda. Es bastante inestable aquí en Venezuela. Bien. Creo que podemos empezar. Sí. Tú tienes para darle el control L, Nicole, ya le diste. Aquí hay bastante retraso. Sí, pero todavía no lo logró esta vez. Okay. A veces. Pero se ve bien. Hasta ahora sí, si lo podemos cambiar en algún momento, mejor, porque es más grande, pero está bien. Entonces podemos pasar a la siguiente. En primer lugar, buenas tardes a todos. Nuevamente un gran honor estar con ustedes, y especialmente porque este tipo de conferencias me obligan a mí a aprender mucho también, a enterarme de otras cosas, a recibir información reciente. Entonces, bueno, perfecto. Aquí vamos entonces a hablar un poco de estas nuevas, digamos, nuevos temas, como es el impacto de los antibióticos y antiparasitarios en los ecosistemas acuáticos. Debemos decir, ahí se ve, perfecto, Nicole, gracias. Podemos entonces hablar que hay enormes cantidades de drogas que son excretadas al ambiente por los humanos y los animales. Y todas esas drogas en algún momento van a llegar a los ecosistemas acuáticos. Aquí yo debo mencionar que he recolectado datos de personas que han trabajado en el laboratorio de biología de plásmidos bacterianos de mi instituto de biología experimental, y muestro algunos datos de sus publicaciones también, e incluso de tesistas que trabajaron conmigo y pudieron intercambiar información.
Bueno, en ciertos ambientes como los hospitales e industrias agropecuarias se seleccionan bacterias resistentes a los antibióticos. Y ya vamos a ver a qué me refiero yo con eso de resistencia y cómo se seleccionan, que también van a llegar a los ríos, lagos, embalses y mares. Entonces allí hay una transferencia horizontal de genes que mantiene a esos plásmidos, que son fragmentos ya de material genético, que pueden ser incorporados a las bacterias, que van a conferir la resistencia dentro de esa población de bacterias que están en los ecosistemas acuáticos. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que ha habido una selección de una amplia variedad de cepas resistentes a los agentes antimicrobianos, lo que ha disminuido su eficacia y ha traído como consecuencia serios problemas para la salud pública. La siguiente, por favor. Bien, entonces, desde que estos antibióticos fueron descubiertos y utilizados, se han sido utilizados para tratar rutinariamente infecciones bacterianas. La resistencia de esos microorganismos, a esas sustancias, es un problema de salud pública y muy grave que se está observando a nivel mundial, en especial después de la aparición y uso masivo de estos antibióticos, y también incluimos allí a los antiparasitarios. Se ha aceptado generalmente que la causa de este problema ha sido y lo es un abusivo, extendido e inapropiado uso de estos productos en la clínica, la agricultura y en la práctica veterinaria. Bueno, en vista de ello, el objeto de esta ponencia es explorar de una manera bastante general el impacto de estas sustancias, antibióticos y antiparasitarios, sobre los ecosistemas acuáticos y la salud pública. Les adelanto nuevamente que estos temas, estos últimos temas, no son precisamente mi especialidad, pero todo esto que tiene que ver con la calidad de las aguas en los medios acuáticos sí constituyen, digamos, un interés particular en mis trabajos, en mis investigaciones. Y además, vamos a ver cómo vamos a ir ligando esto con la calidad de las aguas. Bien, hay que mencionar entonces, lo primero, que las bacterias normalmente se encuentran también en el medio acuático. Son microorganismos que conviven con nosotros, con los seres vivos, con su ambiente, e incluso en nuestro interior. Eso es lo que llamamos la flora bacteriana, microbiana, bacteriana. Son comunes en las aguas naturales. Sin embargo, algunas de ellas pueden ser causantes de serias enfermedades. Y aquellas que causan enfermedades se les engloba con el término de patógenos. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Bien, vamos a ver algunas formas de esas bacterias. Hay algunas clasificaciones que podemos ver muy rápidamente, muy brevemente. Y estas serían, bueno, en cuanto a las formas, los cocos, como ven allí, que son las figuras circulares, por decirlo, formas circulares, los bacilos más alargados, bacterias que llaman encierras y adjuntas, y otras estilos vibrios, espíridos y espiroquetas, ¿no? Entonces hay diferentes formas y esto es lo que le da justamente su nombre. La siguiente, por favor. Tenemos también en cuanto a la nutrición. Yo aún no la veo, pero les voy adelantando. Tenemos las fotótrofas, que son las que necesitan luz, las quimiótrofas, que procesan, obtienen su energía mediante procesos de oxidorreducción. Las litótrofas, que son las que obtienen su energía de sustratos minerales, organótrofas, sustrato orgánico, y las quimiorganotrofas, que son las que obtienen la materia, su energía de materia orgánica, y estas son patógenas. La siguiente, por favor. En la siguiente figura, lo que vamos a ver son aquellas bacterias que se pueden clasificar según su pared celular y la tinción que obtienen o su reacción ante los colorantes, que serían las gram negativas y las gram positivas. La siguiente, por favor, para entender un poquito esto, porque algunas de las bacterias que voy a mencionar son gram negativas. Entonces, cuando yo digo gram negativas, ¿a qué me refiero? Bueno, las gram negativas es que no reaccionan, perdón, en efecto, las gram positivas, vamos a empezar por las gram positivas, son las que reaccionan digamos, a los colorantes. En este caso, las bacterias gram positivas tienen una gruesa capa de peptidoglicano, que es uno de sus componentes, mientras que las gram negativas no reaccionan ante esos colorantes, porque tienen una delgada capa de ese
peptidodiclano y una capa de lípidos y proteínas. Entonces, esto ya genera una diferencia. La siguiente, por favor. Tenemos también, entonces, una clasificación según la temperatura en la cual ellas se desarrollan, que serían las psicrófilas, que son en ambientes entre unos menos 10 grados centígrados y 20 grados centígrados, las mesófilas en ambientes entre 20 y 40 grados, y las termófilas en ambientes con temperaturas mayores a 45 grados. Estos son intervalos aproximados. Incluso se han llegado a encontrar bacterias que soportan o viven en temperaturas cercanas a los 90 grados, 100 grados. Entonces, estos son, digamos, casos extremos. La siguiente, por favor. En esta próxima imagen, lo que quiero mostrarles es la gran cantidad de bacterias que fueron, o tipos de bacterias que encontramos aquí con una de mis tesistas, Janine Mendoza, en el año 99, en un embalse que es el que uno de los que proporciona agua potable en la ciudad de Caracas. Como ven, hay varias, encontramos 25, si recuerdo bien. Y las que están en amarillo son las que uno pudiera decir que son autóctonas del embalse o que pudieran considerarse autóctonas. Autóctonas porque se encuentran normalmente en agua. Yo volveré sobre estas después. Sin embargo, fíjense que tenemos allí las bacterias que son las que pertenecen a la familia de las enterobacteriaceae, que son las que están en los tractos digestivos. Y ya eso indica que pudieran no ser, en efecto, propias de los sistemas acuáticos. Entonces, vamos más adelante a volver con algunas de ellas y viendo en la columna de la derecha los impactos que ellas pueden generar, como enfermedades transmitidas por alimentos, enfermedades animales, patógenos oportunistas, etc. La siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Lo primero es dar una advertencia. Algunas especies de bacterias, no todas, que se encuentran en las aguas naturales pueden transmitir enfermedades a los animales y a los seres humanos. Y al finalizar esta ponencia, van a ver cómo es que pueden llegar a los seres humanos, a las ciudades, porque estamos hablando de antibióticos y antiparasitarios que normalmente se utilizan en la industria agropecuaria, pero sabemos que los humanos usamos antibióticos para cuestiones médicas, pero al final estos que se utilizan en las actividades agropecuarias van a llegar también de alguna manera a la ciudad a través de los alimentos, por ejemplo. Y vamos a empezar a ver entonces cómo es ese recorrido. Primero, poco a poco, dónde son utilizados, los describimos y luego vamos a ver algunos de los efectos. Adelante, por favor. Bien. Aquí vemos también que hay bacterias en las redes de distribución de agua. Este es un trabajo de Salinas y colaboradores, y una de sus colaboradores es una investigadora de mi instituto que en este momento se encuentra en España. Y encontraron bacterias de Legionella neumófila y no neumófila en casi el 16% de los sistemas de distribución de agua potable, de dispersión de jardines, fuentes públicas y sistemas de agua para incendios, entre otros sistemas de distribución de agua en España. Entonces, fíjense ustedes, este trabajo salió publicado la semana pasada. Esta bacteria se desarrolla en ambientes de agua dulce, como lagos y arroyos, según el CDC de Estados Unidos. También hay información de este año. Y representan una amenaza a la salud pública por cuanto es la responsable de la enfermedad del legionario, tipo de neumonía. Entonces, hacemos el enlace aquí. Si esa bacteria de alguna manera es resistente a los medicamentos que utilizamos, imagínense entonces el gran riesgo de salud pública que se pueden tener. La que sigue, por favor. Bien, he hablado entonces de esas sustancias que están siendo utilizadas como medicamentos, básicamente. Los antibióticos entonces son esos medicamentos que combaten infecciones de las bacterias en personas y animales. También se aplican a plantas. Entonces funcionan eliminando las bacterias o dificultando su crecimiento y multiplicación. Entonces vemos aquí la imagen como esta es utilizada en plantas, en humanos y en animales. Yo me sorprendí mucho cuando empiezo a ver que las plantas también estaban siendo utilizadas. Adelante, por favor. Es así como yo encontré, revisando también en la internet,
que en la FAO y la OMS manifiestan en el 2019 que el número de países que monitorean el uso de antibióticos en horticultura y cultivos agrícolas es bastante bajo. Y ahí está la base de que se desconozca esto. Entonces, si lo comparamos entonces con las áreas médicas y veterinarias, entonces nos damos cuenta que hay una gran cantidad de información sobre el uso de antibióticos en estas áreas, estas últimas áreas médicas y veterinarias, en comparación con los antibióticos que se utilizan para horticultura y cultivos agrícolas. Entonces aquí tenemos justamente un par de ejemplos de streptomicina y oxitetraciclina utilizados en algunas plantas, manzanas, peras, plantas ornamentales, pimientos, papas, durazno, nectarina, pera, manzana. Nosotros la nectarina creo que es la que llamamos albaricoque aquí en Venezuela. La siguiente, por favor. Entonces, en los cultivos en que se ha recomendado el uso de antibióticos, de acuerdo a Tyler y Reader, en el 2020, encontramos que está el arroz, el tomate, los cítricos, el pimentón, las papas, el repollo, la berenjena, calabaza, cebolla y maíz. Pero en los reportes que se hacen a nivel global en este año, esto fue en el 2019-2020 el reporte, se encuentran que hay poco más de 1000 casos donde están siendo reportados. Sin embargo, nos encontramos, con la que sigue por favor, que hay un abuso alarmante del uso de antibióticos, como este caso que se reporta aquí en el de Trust Project, esto es en Asia, donde esparcen antibióticos a los cultivos de arroz de una manera indiscriminada. Ya vamos a ver el problema que eso genera. La siguiente, por favor. Entonces, ¿para qué? Entonces ya sabemos que se utilizan también en la agricultura, en los cultivos. Pero ¿para qué se usan en la industria pecuaria? Bueno, se utilizan de acuerdo a Arenas y Moreno Melo para los siguientes fines: incrementar la producción, reducir costos de alimentos, agua, engorde eficaz, calefacción, ventilación, según corresponda. Y para uso veterinario en el tratamiento de enfermedades o uso terapéutico, donde los animales se exponen a altas dosis en cortos periodos, como profilaxis o para prevenir infecciones. Los animales entonces son tratados a concentraciones subinhibitorias por periodos más prolongados. Y esta es la parte problemática. Y para promover el crecimiento se usan a muy bajas concentraciones, incluyendo la dieta animal en aves de corral y cerdos, se realiza intensamente. Entonces, simplemente se añaden a los alimentos para evitar las enfermedades, no para tratarlas. Y aquí entonces ese es el gran problema, porque lo que va a ir quedando son aquellas bacterias que son resistentes. Ya vamos a seguir viendo al respecto. La siguiente, por favor. Bueno, aquí nos fijamos que en este trabajo de Tyler y Reader, en el 2020, hay un registro de tipos y usos de antibióticos por regiones en actividades agropecuarias. Entonces, esto es lo que son los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Pero nuevamente, esto que estamos viendo son los registros. ¿Cómo han sido reportados? ¿Cuáles han sido reportados? Entonces, cuando vemos nuevamente, hay menos de 2000 casos que se han reportado a nivel mundial, cuando sabemos que hay mucho más uso de antibióticos a nivel mundial. Entonces, evidentemente son subreportes. Y eso genera entonces esta preocupación. La siguiente, por favor. Bien, el uso extensivo de estos antibióticos es una práctica, como vemos, común y realizada para aumentar la producción veterinaria. Lo vemos en cerdos, en aves de corral. La que sigue, por favor, que es en ganado también. La crianza animal entonces demanda esa fuerte presión selectiva para prevenir brotes de infecciones, pero que también va a resultar en la emergencia de cepas. Las bacterias tienen diferentes tipos de cepas, que son lo que llaman multidrogoresistentes. Entonces, aquí estamos, el abuso lo que de drogas, de este tipo de drogas, de antibióticos, genera además resistencia. La que sigue, por favor. ¿Cómo va a llegar entonces estos residuos de antibióticos que están en los animales? Bueno, a través de sus heces, a través de todo lo que se esparce, como hemos visto en las áreas agrícolas. Ellas van
y esta imagen la voy a utilizar posiblemente la semana que viene también, porque es justamente cómo desde estas áreas, que son donde se practica la agricultura y las actividades pecuarias, son utilizadas de manera, digamos, extensiva, y entonces por la escorrentía, fuentes no puntuales o difusas, llegan a las aguas, y allí son, digamos, esparcidas y pueden llegar a la biota, afectando a los organismos acuáticos, las plantas, los animales, que a la larga uno pudiera consumirlos en las ciudades. Y allí tenemos entonces una relación. La que sigue, por favor. Bueno, aquí están entonces algunas de esas consecuencias en el caso del uso de antibióticos en los cultivos. Entonces, cuando se aplican los antibióticos en los agroecosistemas, se presentan entonces circunstancias únicas que podrían tener un efecto en el aumento y persistencia de genes de resistencia en el ambiente. El uso de antibióticos en áreas extensas ha creado una situación análoga al ambiente clínico donde los pacientes inmunocomprometidos viven en condiciones de hacinamiento, ambientes relacionados con la proliferación y dispersión de los genes de resistencia a los antibióticos. Es improbable entonces que estos antibióticos utilizados en las plantas sean más puros que los usados para tratar animales y pueden ser ellos mismos el origen de genes de resistencia. Lo subrayo, lo pongo en rojo, en negrilla, a los antibióticos en los agroecosistemas. Y llamo la atención sobre esto porque al utilizarlo en bajas concentraciones, y de esta manera, que es justamente bajas concentraciones en relación con lo que se utiliza para tratar las enfermedades animales, e incluso en los humanos, se genera una dosis, digamos, subletal. Y esa permite entonces, en ese caso, para las bacterias, me estoy refiriendo, no sé si es el término correcto, subletal, pero en las bacterias, pero permanecen varias, digamos, no son eliminadas completamente. Y lo que se está generando entonces son mecanismos de resistencia. Vamos a ver la siguiente, cuál es la consecuencia ahora, pero en el del uso de antibióticos en animales. La siguiente. Entonces, bueno, allí se ha comprobado un alarmante aumento del número de casos en que seres humanos tratados con antibióticos para combatir las infecciones no responden a estos antibióticos. Y esta referencia es nada más y nada menos que del año 99. Entonces, si ya desde hace más de 20 años tenemos estos problemas, imagínense el problema que se genera si se siguen utilizando estos antibióticos por 20 años más de manera, digamos, inadecuada. Entonces, la situación en el campo veterinario no es tan grave como en la medicina humana, pero es motivo de inquietud creciente, principalmente por la relación entre el uso de antibióticos en los animales, especialmente los antibióticos que se emplean como promotores del crecimiento en la producción pecuaria intensiva, y la aparición nuevamente de resistencia, subrayado en rojo, en negrilla, con letra más grande. Entonces, esa resistencia a los antibióticos en el ser humano. La siguiente, por favor. Y estos son resultados, los que les voy a presentar, de una de mis tesistas, las mismas que le había hablado previamente. En el año 99, tomó a todas cepas de todas estas bacterias que encontró en las aguas del embalse La Mariposa y la trató a 7 antibióticos diferentes. También la trató con metales pesados que se utilizan justamente para controlarlos, pero lo que quiero llamar aquí la atención es en el caso de los antibióticos. Y fíjense, las aguas directamente tomadas del embalse, entonces se aislaron las bacterias y se sometieron en diferentes momentos, aquí vemos el año 98, a diferentes profundidades, y podemos ver la gran prevalencia de resistencia a esos antibióticos en cada una de las cepas utilizadas. Solamente el cloranfenicol fue efectivo en este primer grupo. Pase la siguiente, por favor. Aquí vemos los resultados entonces de esos test de resistencia a antibióticos en el mes de enero del 99 y mayo del 99 a diferentes profundidades. Y fíjense que aparecen también algunas cepas resistentes también al cloranfenicol, el tercer antibiótico mencionado ahí en la columna, en la tercera columna de los antibióticos. Entonces, fíjense, además hay bacterias como Agrobacterium que fue resistente a todos los antibióticos presentes,
que se utilizaron. Lo que ustedes ven abajo como J5, DH3, etcétera, son los controles que se utilizaron. Entonces, bueno, fíjense ustedes, en las aguas naturales, sin tratamiento previo, en un embalse que se utiliza para el suministro de agua potable, en un embalse donde incluso hay gente que se bañaba allí o gente que pescaba de manera escondida, porque no, supuestamente está cerrado el acceso al público por diferentes partes. Imagínense que tomen peces que tengan bacterias, que no sean bien cocinados o simplemente bañándose. Entonces, fíjense, pueden infectarse con estas bacterias, E. coli, fíjense ustedes, Escherichia coli, que es una bacteria común en los seres humanos, tiene una resistencia a varios antibióticos. Entonces, estamos generando un problema de salud pública por el exceso. ¿De dónde han venido esos antibióticos? Bueno, básicamente de todas las actividades en los alrededores del embalse. La siguiente, por favor. Hay otro ejemplo de otro embalse venezolano, un embalse que le suministra agua potable a la región centro-norte del país. Y fíjense ustedes, aquí hay más, se utilizaron en este trabajo de Toba y colaboradores en el 2018, donde hay mayor número de antibióticos y bacterias que son resistentes a un mayor número de antibióticos. Vamos a resumirlo en la que viene, por favor, en la siguiente. Está el caso, entonces resumimos. En este caso, todas las cepas fueron resistentes al menos a un antibiótico. El 90% de las cepas fueron resistentes al menos a 4 antibióticos. El 20% de las cepas fueron resistentes al menos a 9 antibióticos, mientras que Oescovia, la bacteria Oescovia fue resistente a 10 antibióticos de los 14 que tenemos allí. Entonces, 13 que tenemos allí. Entonces, fíjense ustedes, eso es bastante preocupante. La que sigue, por favor. Vamos a ver aquí cómo es esa resistencia, cómo se adquiere. Entonces, un esquema bien sencillo de una colega del instituto, que es Guillermina Alonso, actual coordinadora académica de la Facultad de Ciencias, es la jefe del Laboratorio de Biología de Plásmidos. Y aquí encontramos entonces que la resistencia a los agentes antimicrobianos puede ser intrínseca, que ya la posean, o adquirida. Esa adquisición puede ser a través de mutaciones o por transferencia, como la vemos acá, estilo que llaman conjugaciones. Creo que es así que le dicen los que trabajan con bacterias. La siguiente, por favor. Entonces, fíjense, en esta siguiente, vamos a ver entonces dónde es que están esos plásmidos, dónde se ubican esos plásmidos en las bacterias. Las poblaciones bacterianas, entonces, que habitan en los cuerpos de agua, presentan lo que llaman plásmidos. Un ratito, Ernesto, yo tengo un problema. Hay un señor Marco Ríos que ha entrado, no sé, ha trazado rayas y me ha desaparecido. A ver, yo no puedo avanzar. ¿Qué ha pasado? Que nos deja, te solicito el control remoto yo. Espera un poco que yo... Ok. Flor, por favor. Sí, doctora Nicole. ¿Todo está bien? Sí, todo está bien. Lo que tiene que volver a hacer es compartir nuevamente, porque sí. Esa marca solamente lo va a poder borrar usted ya que estaba compartiendo. Ya estoy compartiendo, ya. Sí, y ya me he perdido de la diapositiva. No, más adelante, por favor, donde sí. están las bacterias. No, yo creo que... No, más adelante, hacia adelante. ¿Antes? No, adelante. Las posteriores. Después de esta. Ya. Ahí. Esa es el plásmido. Perfecto. Ok, entonces, bueno, hablábamos que entonces las poblaciones bacterianas que habitan en los cuerpos de agua presentan plásmidos, los cuales codifican, no la anterior, los cuales codifican para resistencia a diversos agentes antimicrobianos que potencialmente pueden diseminar los marcadores
que codifican. Entonces tenemos, como ven, la bacteria que en su interior tienen su material genético, ADN, y además tienen fragmentos de material genético que son esos plásmidos. Y esos plásmidos son los que pueden contener el gen de resistencia a antibióticos, que pueden ser incluso adquiridos directamente del ambiente o de esa manera horizontal, como lo vimos en la lámina anterior. La siguiente, por favor. Vemos, para ver un esquema de cómo se genera esa resistencia, un esquema bastante general de Swan-Pryor, que puede ser entonces la resistencia dada por la inactivación del antibiótico. El antibiótico es ese cuadradito que ustedes ven con dos paticas. Entonces es la inactivación, puede ser por impermeabilidad, puede ser tomado y expulsado, puede ser desviado hacia otros blancos, y la alteración del objetivo al cual está dirigido, que se logra entonces confiriendo también esa resistencia. Entonces, bueno, fíjense ustedes que las bacterias también tienen formas de hacerse resistentes por mecanismos intrínsecos o adquiriendo la resistencia a los antibióticos mediante las mutaciones o la transferencia horizontal de una bacteria a otra, incorporando los plásmidos. La siguiente, por favor. Bien. ¿Y qué pasa entonces con los parásitos? Bueno, en las aguas del mundo pueden encontrarse numerosos parásitos de animales y seres humanos. Entre ellos están los nemátodos, como por ejemplo el Dracunculus medinensis, Schistosoma manzoni, las especies de Schistosoma en general. Protozoarios como las amebas, la entamoeba histolítica, Yardia lamblia, y de los apicomplexos, que antes se les decían que eran también algunos protozoarios, pero ahora están separados, un protista apicomplexa, donde tienen el Cristosporidium y el Plasmodium. Entonces, cuando el agua está contaminada por parásitos, puede provocar diversas enfermedades. Adelante, por favor, para ver algunos de esos parásitos, una tabla con algunos ejemplos. Bueno, tenemos entonces algunos parásitos del ganado, que son los externos o ectoparásitos, y los internos o endoparásitos. Entonces tenemos, fíjense, insectos picadores, los que chupan sangre, insectos no picadores, y en la publicación los llaman pero molestos, que son las moscas domésticas, moscas chupadoras, las gusaneras, las bicheras o miasis que llaman, que son los gusanos como la wolfartia, generan hipodermosis. Tenemos también las garrapatas que chupan sangre y los ácaros de la sarna, nematodos gastrointestinales, nematodos pulmonares. Entonces, para los internos, los pulmonares, los nematodos de la piel, de los ojos y otros órganos, y también los tremátodos y los cestos, los gusanos planos y los gusanos cilíndricos también, como ven. Entonces, la siguiente, por favor. Vamos a ver algunos del parásitos del ganado y sus síntomas. Entonces, entre los nemátodos, pueden ver que hay no los voy a leer, pero lo que quiero es detenerme un poco, que se localizan justamente en el tracto digestivo, en los abomazos, que son parte de algunos de los estómagos que tiene el ganado, los intestinos, y también algunos en los pulmones y en el hígado, y generan gastritis, diarreas, anemia, etcétera. Entonces, fíjense ustedes, hay algunos que generan también abdomen distendido, edemas. Es una serie de problemas. La siguiente, por favor. Un poco más de lo mismo. Los trematos, los cestos y los protozoarios, que generan entonces una serie de enfermedades intestinales también, parálisis intestinal. Y entonces, en este caso, sabemos que va a afectar al ganado de diferentes maneras. Entonces, estos parásitos evidentemente tienen que ser tratados. La siguiente, por favor. Entonces, fíjense un poco de este impacto que son las parasitosis, que es la enfermedad común de los animales en pastoreo. Es causada por los nematodos, como vemos, los gusanos redondos, los cestos, los gusanos planos, que afectan a los bovinos, ovinos y caprinos, y se caracteriza entonces por provocar un bajo rendimiento productivo a consecuencia de un deterioro de la condición corporal. Y las consecuencias para los que practican la actividad pecuaria son grandes pérdidas económicas. La siguiente, por favor. Entonces, algunas de esas enfermedades, para comentarles, es amebiasis, dracunculosis, esquistosomiasis o bilharcia, la giardiasis, legionellosis, que ya se las había mencionado, que es la enfermedad del legionario,
la malaria, el paludismo, oncocercosis, que es lo que se conoce como la ceguera de los ríos. Entonces, y justamente pongo este caso de la oncocercosis por la ceguera de los ríos para mencionarles por encima, al final, el caso de la ivermectina. La que sigue, por favor. Aquí simplemente para mostrar esos impactos de los parásitos sobre el ganado vacuno, ovino, porcino y aves de corral, en lo que se refiere a las pérdidas en producción y aspectos económicos. Entonces, esto es lo que ha propiciado el uso de drogas y agentes químicos como los antiparasitarios. Entonces, fíjense aquí una imagen del SENASA, que es el de ustedes, el Sistema Nacional de Sanidad Agrícola, creo que es así que se denomina, del 2017, donde se ven parásitos en las heces, en los pulmones, en los intestinos y el resultado del estado famélico que tiene el ganado. La siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿qué utilizan? Entonces, ¿qué se utiliza para ello? Se utilizan lo que llaman los vermicidas, que son antiparasitarios que matan a los parásitos adultos que viven en el interior del animal. Estos son los fasciolicidas que matan a las fasciolas maduras o adultos. Tienen los tenicidas que matan las tenias, nematocidas que matan a esos gusanos redondos, larvicidas que eliminan principalmente las larvas de parásitos, ovicidas que eliminan los huevos, acaricidas que eliminan los ácaros, garrapaticidas eliminan a las garrapatas, y los insecticidas en general, que son antiparasitarios que matan insectos. Su uso inadecuado entonces conduce a envenenamientos fatales. La siguiente, por favor. Bueno, vemos algunos antihelmínticos, como no los voy a decir todos los efectos. En general, disminuyen la producción de ATP del parásito. En general, la parte muscular del parásito o del sistema nervioso, los parásitos, es paralizada y entonces bloquea la respuesta de sus músculos. Entonces tienen las benzimidazoles, imidazotiazoles, organofosforados, tetrahidrospiridina, avermectina, donde está la ivermectina, los salicilanidas, la fenotiacina y la piperacina. La siguiente, por favor. ¿Y cómo llegan al cuerpo acuático? Bueno, recordemos cómo llegan también los antibióticos a los cuerpos de agua. Por las fuentes básicamente difusas, fuentes no puntuales básicamente. La siguiente, por favor. Entonces vamos a ver cuál es ese efecto en el ambiente, en los animales y en los humanos. Algunas de estas drogas, luego excretadas por los animales y los humanos, mantienen su actividad fuera de ellos, matando e intoxicando a otros animales, a otros organismos del medio acuático natural. Se puede también generar resistencia debido a una disminución de la acumulación de la droga en el interior celular por un aumento de su flujo, es decir, flujo de salida. Las células producen en forma exagerada un transportador de membrana responsable de la extracción de las drogas. Y el exceso de antiparasitarios puede provocar también intoxicación y daños por acumulación en los órganos, por ejemplo, el hígado y los riñones, de animales y humanos. Esto entonces configura un cuadro de riesgo severo a la salud pública, porque muchos de estos contaminantes, como lo vamos a ver la semana que viene, no son debidamente o no son retenidos por las fuentes convencionales de tratamiento de aguas. Hay que utilizar tratamientos especiales, donde usan rayos UV, ósmosis, filtración, también carbono activado. Entonces, todo esto también llega, como ven, a las ciudades de alguna manera, a través incluso de los alimentos. La siguiente, por favor. Aquí les prometí que les iba a hablar un poco de la moda actual, la ivermectina. ¿Por qué es la moda actual? ¿Por qué se ha incrementado el uso de esta ivermectina? Bueno, es que lo que ha pasado es que este antiparasitario se ha comprobado in vitro, o sea, en laboratorio, que tiene un efecto antiviral contra el virus de ARN monocatenario positivo, o sea, esa categoría a la cual pertenece el SARS-CoV-2, causante de la COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado y qué se ha encontrado? Que esta replicación viral del virus SARS-CoV-2 se inhibe a concentraciones de 2,2 a 2,8 micromolar.
es decir, dosis mucho mayores que las aprobadas para uso humano. Entonces, el abuso de ivermectina puede desembocar en daño hepático o renal y también puede causar dolor de cabeza, náuseas y sarpullidos. Y además de eso, al ser excretado, al llegar a los cuerpos de agua, las aguas residuales, después a los lagos, embalses, ríos, mantiene su actividad y puede eliminar a otros organismos que no tienen nada que ver con el uso que se ha procurado de ellos. Bien, entonces, la siguiente para resumir, para que vean entonces cómo está todo entrelazado. Entonces vemos justamente que en los reservorios ambientales, y aquí estamos viendo entonces los reservorios ambientales y las rutas de diseminación, disculpen, de genes que confieren resistencia derivado de las actividades pecuarias y ganaderas y cadena alimentaria, según Arenas y Moreno Melo en 2018. Y entonces en rojo he marcado dónde entrarían los antibióticos y los antiparasitarios. Entonces, a las prácticas agrícolas y ganaderas. Pero esos productos, vean hacia la derecha, la vía de la derecha, los productos agrícolas, cárnicos y lácteos van a los humanos. Entonces, por sus excretas, tanto en letrinas, pozos sépticos y el alcantarillado, llegan a las aguas superficiales y subterráneas, al mar, y allí afectan a los peces y mariscos. Del lado directo, del lado izquierdo, o sea, de las prácticas agrícolas y ganaderas, el primer cuadro a la izquierda, entonces, mediante el estiércol y el drenaje, la escorrentía, ¿a dónde llegan? A los suelos y las cosechas, a otros animales domésticos, y entonces ahí llegan también a los animales silvestres y otros organismos que al final entonces también se interactúan con el resto de ese cuadro general al cual les he mencionado. La siguiente, por favor. Bien, entonces, para dar unas consideraciones finales al respecto, tener bastante tiempo de discusión, bueno, puedo comentarles que el uso excesivo de agentes químicos, antibióticos, antiparasitarios, en cultivos y en las actividades de cría de ganado vacuno, ovino, porcino y de aves de corral, permiten que sus excretas y residuos alcancen los cursos y cuerpos de agua, trayendo consecuencias ecológicas que pueden representar riesgos para la adecuada calidad del agua y por ende para los organismos que ellos habitan o que de ellos se aprovechan. De los principales riesgos de uso excesivo de estos agentes químicos son particularmente notorios los relacionados con la salud pública. Esto debido a que se confiere a bacterias y parásitos resistencia ante agentes químicos que se usan para controlarlos, dificultando así el control de patógenos y enfermedades en las poblaciones humanas y en los ecosistemas acuáticos. Otros efectos negativos para la salud pública se relacionan con la toxicidad de estos agentes químicos sobre los organismos vivos. Y entonces, ¿qué se recomienda? Evitar el abuso del uso de antibióticos y antiparasitarios y el cumplimiento de medidas profilácticas y prácticas adecuadas. Entonces, ¿a qué me refiero yo con esto? Por ejemplo, he leído al que hay recomendaciones en el caso de cómo dar el alimento al ganado, que no debe ser, digamos, directamente sobre el suelo, sino con alguna estructura especial, sobre el suelo, no en el suelo, que tome agua directamente, evitar que tome agua directamente de los arroyos, de aguas directamente del ambiente, sino servirle una fuente tratada. Entonces, hay una serie de medidas que pueden ayudar a que se disminuya el flujo de parásitos y de enfermedades. Por supuesto, esa práctica de alimentarlos ya directamente sin que estén enfermos con antibióticos, también hay que revisarla. Entonces, digamos, esas prácticas adecuadas, esas medidas profilácticas deben ser las normas a seguir para controlar entonces esos efectos adversos que ya hemos descrito, porque generan, como vemos, un riesgo a la salud muy grande que puede ser muy grave también. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, bueno, no me queda más que agradecer nuevamente a la Academia Nacional de Ciencias de Perú, a Global Water Partnership de South America, CEDAPAL, a la Pontificia Universidad Católica de Perú, a la Universidad Ricardo Palma, al Instituto Científico del Agua, a Lianas,
a Nicole Bernets, por supuesto, y a la profesora Guillermina Alonso, que me dio bastante información útil para preparar esta ponencia. La siguiente, por favor, para ver algunas bacterias, para despedirme por hoy. Bien, muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Ernesto. Y realmente salgo de ahí, sabía que era sumamente grave, pero ya me está dando miedo. Y espérate la de la semana que viene. Yo veo que tenemos preguntas y voy a iniciar por la primera, pero no es fácil, porque ¿a dónde, qué comprar, qué hacer para hacer las cosas bien? ¿Dónde? Pero la señora Marian Coromoto González pregunta, ¿existe alguna normativa para esas prácticas que se pueden aplicar en las actividades agrícolas para el uso adecuado de los antibióticos y antiparasitarios? Muchas gracias por la ponencia, profesor. Muy pocas. La respuesta es que existen muy pocas normas, más bien son muchas recomendaciones, y justamente los antibióticos y los antiparasitarios entran en lo que la semana que viene vamos a nombrar como los contaminantes emergentes, porque son cosas que antes uno simplemente no los buscaba, los investigadores no eran cantidades que llegaban en relativamente bajas concentraciones a las aguas, y entonces simplemente no se hacía ese estudio. Resulta que a medida que avanzan las técnicas para detectar los contaminantes en agua, empiezan a aparecer, y entonces cuando se dan cuenta las concentraciones a las cuales aparecen, ahí se pueden dar cuenta también, valga la redundancia, de que generan efectos sobre los diferentes organismos. Es algo, bueno, algo nuevo, y justamente la propensión al cáncer y a una serie de enfermedades que no pueden ser controladas es justamente la consecuencia. Entonces, hasta ahora, muy pocas, digamos, regulaciones como tal, pero muchas recomendaciones, pero no regulaciones. Y has hablado, mientras que recordemos a todos de hacer sus preguntas por vía chat, has hablado mucho del ganado, de los animales menores, y se está haciendo estudios para todo lo que es piscicultura, acuicultura. Por ejemplo, sé que en México hay ella, cada vez que uno quiere instalar una piscigranja, ¿no? En el Perú no lo tenemos. En otros países, ¿saben si hay en Venezuela reglamentos o...? Nuevamente, recomendaciones y el decreto 883 que establece cuáles son las cantidades permisibles que son descargadas. Entonces, todo esto es, digamos, un área nueva que hay que trabajarlo, que hay que encontrarlo. Estoy viendo preguntas que, por ejemplo... Eduardo Reategui, sí. Primero, ¿cuál sería el límite o dosis permisible del uso de la ivermectina como anti-COVID-19, o sería mejor no tomarla? La recomendación es no tomarla para prevenir la COVID. Como me dijo mi hermano, que es médico, bueno, un vecino nuestro empezó a sentir algunos síntomas. Entonces, para prevenir, se tomó 2 ivermectina. Mi hermano le envió, claro, afortunadamente el vecino fue casi asintomático, no solo tuvo un poco de fiebre y ya, afortunadamente, y ahora lo puedo decir a modo de broma, a modo de anécdota. Él dijo, bueno, te ibas a enfermar, pero ibas a estar libre de parásitos, es lo que le dijo mi hermano, porque es que eso no es para tratarlo. No recuerdo ahora la dosis que debe ser tomada por individuo, pero para prevenir o tratar la COVID-2 no se recomienda.
Eso es muy importante porque aquí mucha gente la toma creyendo. Pero pasamos a otra pregunta de la señora Teresa Vega, que tiene una pregunta precisa. Si existe un listado de antibióticos que son eficientes pero poco dañinos cuando llegan a ecosistemas acuáticos. Sí. Esos efectos, miren, sí existen listas recomendadas. La FAO tiene una lista. Yo creo que pudiera buscar alguna, pero uno busca la FAO, antibióticos recomendados por la FAO o la OMS y la va a encontrar. Ahora, de que sean poco dañinos, en general, eso de que sean dañinos, de hecho, los antibióticos que son agentes químicos, algunos pueden ser extraídos de forma natural, de plantas, de hongos, pero su efecto, entonces, es el que hay que ver si surte, si tiene alguna, digamos, si puede controlar alguna enfermedad. Entonces, los antibióticos son, en pocas palabras, como su nombre lo dice, antibióticos, antivida. Cuando uno los toma es porque uno entiende que va a eliminar la amenaza de las bacterias antes que lo elimine a uno. Su exceso es dañino también. Entonces, eso es la primera, digamos, la base. En cuanto a cuál es menos dañino, cuál es más dañino, eso habría que determinarlo por otro tipo de test, como es el caso de las bacterias. En este caso, que ese tipo de pruebas que nosotros hicimos con mi tesista en el embalse La Mariposa y el otro grupo del Laboratorio de Biología de Plásmidos lo hizo con aguas del embalse Paucachinche. Sin embargo, fíjate, cuando tú ves que no le hace efecto a las bacterias, no te va a servir, pero pudiera dañar a otros organismos. Eso no se han hecho test así, decir, mira, sobre los antibióticos tal cosa, sobre esto tal. En cambio, sobre herbicidas sí ha habido otros datos. Eso hay que buscarlo. Para ser preciso, bueno, la lista de los recomendados para los cultivos está publicada por la FAO y la OMS, y también para algunos animales. La profesora María del Carmen Carrasco dice, es muy especializado el tema, pero me parece muy importante tomar cuenta de esta información para cambiar las acciones nuestras. No considerábamos que la actividad agropecuaria, además de consumir mucha agua, la contamina, y además parte de estos contaminantes son de origen medicinal. Pero no solo la actividad agropecuaria, sino nosotros, la pandemia y fuera de ella, está la cantidad de medicamentos y estos pueden terminar en el agua. Es correcto. Son temas interesantes. Lo más importante es, lo primero es alertar. Esto es un poco lo que estamos tratando de hacer. Y se ven justamente algunas de las consecuencias. Como he dicho, yo no soy especialista en estas cuestiones médicas, pero me interesa este efecto, es justamente lo que les he mostrado. Entonces, ¿qué es lo importante? Ese llamado de atención que hay que investigar, hay que seguir revisando, analizando las aguas, estudiando sus efectos. Hay que invertir entonces justamente en una mejor calidad del agua, un mejor tratamiento de las aguas antes de que ser suministradas. Porque yo recuerdo en alguna discusión que se tuvo aquí en Venezuela, es que hacer tales medidas es muy caro. Mi respuesta es, bueno, y un problema de salud pública generalizado no es más caro tratarlo después. Entonces, ese es, digamos, el contrapeso cuando uno hace ese tipo de discusiones. Tal vez nosotros los biólogos seamos muy puristas. Eso es un pecado nuestro, eso lo tengo que reconocer. Pero también hay que entender que si no se utilizan los antibióticos, los antiparasitarios en otros niveles, estaríamos hablando de otro tipo de problemas, a lo mejor de unas pandemias mayor marcadas, etcétera, ¿no? Entonces, son necesarios, a lo mejor incluso en este momento males necesarios, pero hay que evitar el abuso y tratar de buscar cuáles son las mejores recomendaciones. Yo leí parte de ese informe del SENASA
que es peruano, y tiene una serie de recomendaciones muy valederas, muy, digamos, adecuadas sobre cómo atender al ganado en cuanto a la alimentación, a suministrarles agua. Entonces, ciertas cosas sencillas se pueden hacer y después hay que invertir en ciencia y tecnología para justamente ver los efectos y tratar de evitar que estos químicos lleguen a las aguas. Gracias. Del señor Otto, dice, excelente conferencia, una forma aparentemente potencial en Latinoamérica e incluso en el mundo de la incorporación de antibióticos y la consiguiente inducción de cepas de bacterias resistentes es a través de las actividades acuícolas, ya sea en estanques que drenan sus aguas a los cuerpos acuáticos naturales o en sistemas intensivos de peces en jaulas flotantes en los embalses. ¿Hasta qué punto se ha evaluado si esto es así y el impacto que esta práctica podría ejercer sobre las aguas superficiales? Bueno, el efecto ya, ese impacto, he hablado de esto, ¿no? Agradezco a Otto su pregunta, Otto Castillo de la Universidad de los Llanos, Ezequiel Zamora, aquí en Venezuela. El problema es justamente, es muy poco lo que se ha hecho, especialmente aquí en Venezuela, sobre ese tipo de antibióticos en estas actividades. De hecho, las actividades ahora de jaulas, hay una gran presión, que son ustedes mismos los que me han comentado, propio del grupo de Otto, el Rafael Yagua, que está presente, que se ha establecido una presión para utilizar los embalses para cultivos en jaulas flotantes, y ahí se está generando justamente ese problema, porque este tipo de consecuencias creo que no se han, ni siquiera la eutrofización y mucho menos del efecto de los antibióticos en las aguas se ha evaluado como tal. No digo que no se hagan, simplemente hacerlo adecuadamente, con las prácticas, sabiendo las consecuencias. Y si se puede utilizar esa acuicultura, pero fuera de los embalses, especialmente aquellos que son para suministro de agua potable, sería mucho mejor. Lo que pasa es que es muy poco lo que se ha estudiado al respecto. Como ya les dije, lo de los antibióticos en las aguas naturales que vienen de todo este tipo de actividades y los antiparasitarios, y vamos a ver la semana que viene cuántos otras sustancias más, son campos relativamente nuevos. Entonces ahí es donde viene, digamos, el problema. A lo mejor hemos acumulado esas sustancias a lo largo de tantos años sin saber el daño que nos están causando. Gracias, Ernesto. El señor Borja Luis Guamani pregunta, ¿la aparición de bacterias farmacoresistentes podría ser una razón de que los productores agropecuarios aumenten el uso de los antibióticos? Es muy posible, porque esa pregunta es muy interesante y la respuesta que le puedo dar es que si el agricultor o las personas que trabajan en actividades agropecuarias en general no tienen este conocimiento, dice, oye, no está haciendo efecto, dale más, sírvele más. Y ese no es el caso. Incluso para las personas, aquí estamos trabajando con antibióticos de cuarta generación, que ya son compuestos químicos, no son ni siquiera compuestos extraídos de compuestos naturales, extraídos, este tipo de cosas. Entonces, ese es un gran problema. Primero, que la gente no tiene conocimiento, y entonces añade aún más. Y la otra es que a lo mejor aparecen nuevos antibióticos para justamente combatir estas bacterias o estos patógenos. Entonces, es un gran problema. María del Carmen Carrasco dice, como docente, también como profesores es importante incorporarlo en las clases,
para ver mecanismos individuales y controlar los desechos de medicamentos. Es algo que podemos controlar en cada hogar en un medio urbano. Sería considerable el apoyo a disminuir la contaminación. Y añade, en España decimos, porque es madrileña de origen, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. La educación puede orientar la responsabilidad de cada uno en contaminar menos. Es una estrategia barata y puede dar resultados importantes. Muy acertado el comentario, 1000% de acuerdo, no 100, 1000% de acuerdo con él. Creo que nuestro país tiene las inversiones en educación, una de las más bajas de América Latina antes de Haití. Tenemos que lograr educar significa también invertir en este campo tan importante. Sí, definitivamente. Llegó una pregunta más. De Jimmy Bretner. Gracias por la ponencia. Quisiera saber si se tiene de conocimiento, el conocimiento, si los tratamientos utilizados actualmente para la obtención de agua potable en el Perú son eficaces para eliminar o reducir significativamente la concentración de antibióticos en el agua potable. Bueno, esto sí lo desconozco yo, un poco de la legislación de ustedes o el tratamiento general de ustedes. Lo que puedo mencionar es que normalmente en América Latina, creo que es una norma, que se utilizan las recomendaciones de la OMS y la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, para el tratamiento de las aguas. Esto es algo bastante generalizado. Para este tipo de sustancias normalmente se aplican otras cosas que yo no sé si se están aplicando en general en América Latina, porque como ya les he dicho, no sabemos en general el contenido de toda esta sustancia en las aguas. Es apenas que, digamos, relativamente reciente que se está conociendo. Entonces, la aplicación de otros tratamientos no es la norma general de algo más que ya es lo tradicional. Entonces, por eso es que, digamos, se llama la atención al respecto. Y yo podría decir algo que ha surgido en la mesa, en una de las mesas del coloquio sobre agua y salud, investigación, salud de los ecosistemas y salud humana. Ahí hemos tenido dentro de las ponentes alguien que presentó justo el caso del Perú, la doctora María Luisa Castro de Esparza, que es peruana, que es de la OPS, es retirada, pero sigue trabajando como consultora, y ella ha hecho la énfasis sobre los problemas que tenemos, no solamente el hecho que parte de la población sigue consumiendo alimentos regados con aguas residuales, pero los problemas que tenemos a nivel de la falta de monitoreo continuo de los laboratorios también, y la falta de personal a menudo capacitados para los laboratorios. El Perú es un país sumamente, es el 20º país más grande del mundo, ¿no? Igual, Venezuela es bastante grande y necesitaríamos multiplicar la cantidad de laboratorios en las regiones más importantes, ¿no?
Y en recomendación nos decía, si tú me permites, Ernesto, en el libro recién editado, donde Sí, claro. tienes un capítulo, dice que se necesitan más estudios epidemiológicos, se requieren programas de monitoreo de los procesos de tratamientos de las aguas residuales, de los productos agropecuarios y del entorno ambiental, entre otras cosas, y reconoce la necesidad de implementar planes de gestión, ¿no? También. Entonces, muestra que existe también ahí un déficit. Es correcto. Y una cosa a propósito de esta última pregunta, algunos de estos tratamientos tradicionales que tienen que ver con cloración, lo que hace es generar nuevos contaminantes, como los organoclorados, y estos son cancerígenos. Eso les hablaré la semana que viene. Veo que hay una pregunta más de Otto Castillo. Si hay algún reporte de la legionelosis en América Latina. Sí. Mira, no lo he visto. He encontrado de Europa, que es donde más se ha presentado esta legionenosis, pero creo que la OMS la ha reportado en líneas generales. No recuerdo si América Latina está incluido, pero recomiendo buscar, así mismo como lo tienes en la pregunta, legionenosis en América Latina, y debe salir alguno de los reportes de la OMS. Yo creo que hoy ya hemos agotado las preguntas. Yo percibo que todos estamos muy impactados. Hay muchísimo que hacer, mucho por invitar, animar estudiantes a hacer tesis a nivel de biología, de química, hacer tesis orientadas a eso para conocer mejor nuestro medio y mejor los impactos que generamos continuamente por nuestro consumo que se intensifica en lugar de reducirse. Olvidamos el ODS 12 a menudo, que es tan importante, ¿no? Indudablemente que estamos corriendo graves riesgos como seres humanos, como poblaciones, a partir de eso. Y me pasa por la mente una pregunta. ¿Cuánto de realmente biológico, bio, tiene los productos bio que compramos y que pensamos que para pagar un precio más son súper sanos y que protegemos nuestras familias y nosotros mismos? Sí, realmente es una buena pregunta y tal como lo dijiste, yo armando esta ponencia también quedé bastante impactado. Ya yo conocí algunas cosas como los trabajos de resistencia de las bacterias a los antibióticos porque son realizados en mi instituto, pero ya viendo otras cosas, viendo este tipo de cosas y lo que me va a tocar darles la semana que viene de los contaminantes emergentes, bueno, me sorprendieron aún más y me preocuparon muchísimo más. Entonces, esta preocupación no es causar estados de alarma, pero sí generar esa preocupación para un mayor número de estudios en este tipo de cosas. Que yo sé que hay personas que tienen esta preocupación. Incluso en nuestra América, los mexicanos han estado trabajando en esto, los brasileños también tienen bastantes datos al respecto. Entonces, pero son todos muy recientes. Muchísimas gracias, profesor Ernesto González. Nos ayuda a pensar más, a planificar más
a compartir es un paso, pero que abre muchos horizontes. Muchas gracias en nombre de todas las instituciones que nos acompañan, a todas las que están involucradas en este curso y muchas gracias a todos los que siguen este curso corto. Les recuerdo que la próxima vez, el próximo miércoles, va a ser la última conferencia del doctor Ernesto González y va a ser la clausura con algunos invitados. Esperamos que nos podrán acompañar todos. Mil gracias y buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes por el interés, por estar allí, por sus preguntas. Y para mí es de verdad un gran placer estar con ustedes. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Chao. Muchas gracias. Buenas noches con todos.